Hola queridos amigos, pues otra de las preguntas que nos hacen mucho a los sacerdotes es, oiga padre, ¿faltar a misa es pecado mortal? Yo lo respondo, sí, sí es pecado mortal, y bueno, no lo digo yo, lo dice nuestra madre la iglesia, puesto que hay un mandamiento que es asistir a misa completa todos los domingos y fiestas de guardar. Pero aquí más que ver de que si es pecado, de que si es una falta, yo quisiera más bien profundizar en por qué es importante ir a misa, por qué es grave faltar a misa, o sea, cuál es el fundamento. Y para eso quisiera explicar dos cosas. Primero, sobre lo que es el pecado mortal. El pecado mortal es una falta que tiene una gravedad que rompe la amistad con Dios. De hecho, si nosotros morimos en pecado mortal sin habernos confesado, pues perdemos la vida eterna. Entonces es importante tener claro que sí, el pecado mortal no es cualquier cosa, está en juego la vida eterna. Y es importante decir qué cosas son pecados mortales porque pues es importante la vida eterna. No podemos callar ante algo que es tan importante. Y bueno, ¿cómo puedo saber que algo es pecado mortal? Eh, en el catecismo, basándose sobre todo en las Sagradas Escrituras, ahí no viene tal cual así la lista, sino si nos vamos buscando un poquito en la cuestión moral del catecismo, nos va diciendo cuáles son los pecados que son materia grave. Para que haya pecado mortal se necesita materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento, es decir, que yo haya querido realizarlo. Y bueno, en la parte de abajo les puedo dejar esta lista, pero no quisiera que nos quedáramos solo en la lista por la lista, no vamos a andar ahí con la lista a ver cuando caiga en pecado mortal o cuando no. Sobre todo también es importante formar nuestra conciencia para que ella sea la que nos diga cuando hemos pecado gravemente o no. Y voy a poner un ejemplo que puede ayudarnos a ver cómo podemos darnos cuenta de que un pecado es grave con una recta conciencia. Supongamos dos amigas se quieren mucho, son muy grandes amigas. Cuando dos amigas se conocen, se quieren mucho, saben que quizás hay bromas, hay cosas que pueden hacer una y otra que pues podría hacerle enojar tantito, pero no hay tanto problema, se perdonan y ya, siguen siendo amigas como siempre. Pero también saben que hay cosas que si llevan a cabo son graves y puede romper la amistad, romperla definitivamente. Por ejemplo, que una le baje el novio a la otra, es grave, que ofenda gravemente a la familia, es grave y pone en riesgo la amistad verdaderamente. Es decir, ese amor que hay por un amigo puede hacer que nos demos cuenta cuando se ha roto la amistad verdaderamente. Algo así es con Dios. La conciencia nos dice cuándo se ha roto la amistad con Dios, pero para eso es importante formarla y para formarla hay que conocer lo que nos dice la iglesia sobre los pecados. Entonces, uno de estos pecados mortales, que es de los que vamos a hablar, es precisamente el faltar a misa los domingos. Y lo importante es saber por qué, cuál es la importancia. Y para esto es importante tener claro que, así como el cuerpo necesita alimento, el alma también lo necesita. Supongamos que conocemos a una mamá que tiene a su hijo pequeño, es bebé, y lo deja sin comer una semana. Es algo verdaderamente grave, diríamos que esta mujer es desalmada, que verdaderamente pone en riesgo la vida de su hijo, y es cierto, es algo muy, muy grave. Bueno, queridos hermanos, la iglesia es nuestra madre, y como madre quiere hijos bien alimentados, porque el espíritu también se alimenta. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? Se alimenta principalmente con la Eucaristía y con la palabra de Dios, es el pan de la palabra. Por eso es que nos pide con mucha fuerza que cada domingo asistamos a misa, que no faltemos a misa los domingos, porque quiere hijos bien alimentados. Es como aquella mamá responsable que hace que su hijo se coma las cosas sanas porque lo necesita para crecer sano y fuerte. Nuestro espíritu necesita crecer y necesita este alimento. Por eso es que es grave faltar a misa, por el daño que hacemos en nuestra alma, pero sobre todo por la importancia tan grande que tiene la Eucaristía, que tiene la palabra de Dios para la vida eterna, que tiene la celebración en la totalidad. Y precisamente hoy el Evangelio nos habla acerca del pan de vida. Jesucristo lo dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. De hecho, los judíos están discutiendo eso. Bueno, ¿cómo nos puede dar a comer su carne? ¿Cómo nos puede dar a beber su sangre? Es entendible en el contexto de los judíos que no lo comprendieran. Pero Dios no nos pide cosas absurdas. Dios no nos pide comer carne humana.
Es cierto que a veces hemos visto a mamás que tienen a su bebé y les dicen que se lo quieren comer, que lo quieren morder, pero bueno, es en sentido figurado. Pero nadie come carne humana en su sano juicio. Y nadie bebe sangre humana en su sano juicio, no somos vampiros. Entonces Dios no nos va a pedir cosas absurdas. Y el que es todopoderoso, pues él fácilmente puede decir, voy a hacer un milagro. ¿Cuál es este milagro que voy a hacer? Voy a hacer que el pan siga pareciendo pan, siga sabiendo pan, siga viéndose como pan, pero en realidad ya no será pan, en realidad seré yo, seré Dios. Y lo mismo dice con el vino, que siga pareciendo vino, que siga sabiendo vino, pero en realidad ya no es vino, en realidad es Dios. Eso es la transubstanciación, cambia de sustancia. Aunque el pan sigue pareciendo pan, su sustancia, es decir, su esencia, su realidad, es que es Dios. Dios que está ahí presente y vivo. Y el vino pasa lo mismo. Está presente y vivo. Y esto para alimentarnos. De esa manera recibimos a Dios. ¿Qué nos pide la iglesia en este sentido de la comunión? Al menos una vez al año. Al menos, pero es lo mínimo. Lo mejor es que comulguemos cada fin de semana. Y nuestro alimento lo estaremos recibiendo con la Eucaristía, con la palabra de Dios y en general con la celebración eucarística, con la Santa Misa. Entonces, queridos hermanos, sí es importante saberlo, es muy importante asistir a misa, pero no lo veamos como una obligación, veamos como ese don de Dios, Dios que se sacrificó para salvarnos. Es muy triste que si Dios por amor se sacrificó, para nosotros ese sacrificio sea indiferente, simplemente no me importa. Eso no me hace bien. No puedo ser indiferente al amor de Dios. Por eso es importante valorar la Santa Misa, valorar ese sacrificio e ir por amor, asistir verdaderamente sabiendo que Dios ha puesto en esto mi salvación. La vida eterna es accesible para cada uno de nosotros, pero tenemos que aceptarlo aceptando su Eucaristía. Pues muchas gracias hermanos y que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!